Bienvenidos a GCN Racing en español. Esta semana realmente no sabemos por dónde comenzar el programa, ya que tuvimos una semana muy cargada de ciclismo. Una vuelta a París-Niza realmente emocionante con un final inesperado y también una Tirreno Adriático que está siendo increíble. Estamos viviendo unas carreras muy muy interesantes. También tendremos todos los resultados del Healthy Asian Tour. Así que arranquemos. Arranquemos con París-Niza, que la semana pasada les habíamos contado la primera etapa que se le había llevado Sam Bennett al sprint. La segunda también otro día para los velocistas y durante la etapa no pasó demasiado. Al final el sprint un poquito desorganizado comparado con la primera etapa y el ganador fue Cesc Bol. Tercera etapa, una contrarreloj de 14,4 kilómetros y aquí es donde empezaríamos a ver algunas diferencias entre los hombres de la general. En el primer momento el mejor tiempo lo había marcado Rohan Dennis, que estuvo mucho tiempo como el mejor tiempo, pero finalmente empezaron a llegar hombres que marcaban unos registros un poco mejores. Parecía que Remy Cabaña se llevaría la victoria, pero finalmente fue Stephen Biseguer, el hombre del Education First, quien le ganó a Cabaña por tan solo centésimas y así también se convertía en el nuevo líder de la carrera. La cuarta etapa fue la primera victoria de Primož Roglič de las tres victorias de etapas que consiguió en esta carrera. Roglič, luego de ganar el sprint bonificado, sacó unos segundos de diferencia y ya quedaban aproximadamente unos 3 kilómetros a la línea de meta, siempre subiendo, y decidió tirar para adelante. Por detrás los equipos se organizaron un poco, empezaron a tirar, pero Roglič llevaba un ritmo realmente endiablado, así que consiguió la victoria de etapa y por supuesto ponerse de líder en esta carrera. Quinta y última etapa para los velocistas en el papel por lo menos. Una etapa donde había un poco de viento, por lo cual fue bastante nerviosa ya que todos los equipos querían estar adelante y por esto se produjeron varias caídas. En el final, como se esperaba, era una llegada al sprint y el de Koenig Quick-Step realmente hizo un lanzamiento magnífico, dejando a Sam Bennett dentro de su distancia, unos 180 metros aproximadamente, donde el irlandés arrancó y se quedó con la victoria de etapa, demostrando que es uno de los mejores velocistas del momento. Ahora vamos con la sexta y séptima etapa, que son las otras dos etapas que se llevó Primož Roglič. En la sexta era una llegada que iba picando siempre para arriba en el final, donde algunos hombres rápidos lograron aguantar, pero Primož estaba realmente intratable y se llevó el sprint ante gente como Laporte o Matthews, realmente increíble. Luego llegamos a la séptima etapa, donde aquí hubo un poquito de polémica luego de que terminase la etapa. Resulta que terminaba en una subida de 16 kilómetros, había un grupo numeroso por delante donde se comenzaron a atacar y luego empezó a reducir hasta que en el final solamente quedó Gino Meder, un corredor joven del Bahrain Victorious, que tenía una diferencia aproximadamente de 1 minuto con el pelotón. Por detrás, los hombros del Jumbo Visma eran los que tiraban, comenzaron a recortar esta diferencia y luego fue Primož Roglič el que decidió atacar en dos ocasiones. La primera vez logró dejar ese grupo en tan solo 3 o 4 corredores y la segunda la hizo a tan solo 300 metros del final, donde Gino tenía aproximadamente todavía 7-8 segundos y logró alcanzarlo y pasarlo justo 20 metros antes de la llegada. Así Primož Roglič se llevó la victoria de etapa, pero no tan solo eso, sino que logró sacarle 11 segundos más a Jackman entre bonificaciones y el tiempo que perdió Jackman en la línea de meta. Así que después de esto comenzó la polémica y decían que Roglič tendría que haberlo dejado ganar a Gino, un corredor joven que podría haber sido su primera victoria en una carrera World Tour, pero desde mi punto de vista, al final cada corredor corre para su equipo. En este caso, Roglič lo intentó, lo vio y así pudo extender su diferencia. Otro punto o otro caso diferente hubiese sido si estos dos corredores hubiesen estado 4 o 5 kilómetros los dos juntos en una escapada y Gino le hubiese ayudado a Roglič a abrir un hueco. Y en este caso sí vería más entendible que Roglič le hubiese regalado la etapa, pero en este caso carrera son carreras.
Y vamos con la octava y última etapa donde comenzaría una pesadilla para Primož Roglič. Una etapa que fue recortada a tan solo 92 kilómetros y también fue cambiado el final, que no se terminaría en Niza por un tema de restricciones. Así que bueno, comienza la etapa, solo 92 kilómetros, por supuesto muy pero que muy picante, y poco después Primož Roglič sufre una caída, así que el pelotón decide esperar al líder. Luego hubo una segunda caída y la carrera ya estaba lanzada. El equipo Bora se puso a tirar al frente junto a Astana y Cofidis. Roglič intenta recuperar esta diferencia con la ayuda de algunos compañeros y también algunos otros corredores que le dan una mano, pero la carrera realmente se la pusieron muy difíciles estos equipos y estuvo tan solo a unos pocos segundos de volver a conectar con el pelotón, pero no logró hacerlo. Desde ahí Primož se defendió como pudo para intentar mantener el liderato, pero realmente le fue imposible. Por delante, Schachmann, que era el líder virtual, se tuvo que empezar a defender de los ataques tanto de Ion Izagirre como de Vlasov, que eran en ese momento también segundo y tercero en la clasificación virtualmente, pero finalmente logró resistir a todos estos ataques. Así que un grupo reducido llegó al sprint y el ganador fue Magnus Kort del equipo Education First. La general quedó primero Maximilian Schachmann, que fue el ganador el año pasado, segundo Vlasov y tercero Ion Izagirre. Y ahora sí, pasemos a ver lo que ha sucedido en las 5 etapas disputadas hasta el día de hoy en Tirreno Adriático. Recuerden que todavía quedan 2 etapas más por disputarse, la de hoy y la última contrarreloj, donde estará Filippo Ganna. Veremos si puede seguir manteniendo su invicto en las contrarreloj. En la primera etapa de esta carrera se llegó al sprint y el ganador fue Wout van Aert, que realmente estaba muy bien colocado justo ahí detrás del team UAE, que fue el que lanzó, y pudo llevarse la victoria ante unos corredores muy rápidos como Gaviria o Caleb Ewan. Luego en la segunda etapa con el maillot de líder para Wout van Aert, bueno, ya en el final de carrera se formó una fuga de 4 corredores, donde a falta de 1 kilómetro el que se fue para adelante fue Joao Almeida, que parecía que realmente se podía quedar con la victoria, pero un arreón de Geraint Thomas hizo que el pelotón se acercara lo suficiente para que Julian Alaphilippe arrancara aproximadamente a 200 metros de la meta y se quedara con la victoria. Segundo fue Mathieu van der Poel, tercero Wout van Aert, por lo cual seguía de líder. En la tercera etapa los equipos dejaron hacer una fuga que siempre la tuvieron bajo control y el final iba a picar los últimos kilómetros siempre para arriba, agregándole un poquito de dureza a la llegada. A falta de 1 kilómetro fue Stybar el que arrancó con Alaphilippe a rueda como para lanzarle el sprint, pero Alaphilippe le dejó de pedalear, digamos, y hizo que Stybar se fuese. En ese momento reaccionó Wout van Aert intentando cerrar el hueco, lo cerró aproximadamente a 200-250 metros de la raya, respiró un poquito, arrancó, pero Mathieu van der Poel tenía mejores piernas que él, se aprovechó obviamente del trabajo que hizo Wout van Aert y Mathieu van der Poel se quedó con la victoria de la tercera etapa, aunque Wout van Aert seguía siendo el líder de la carrera. En la cuarta etapa vimos una verdadera exhibición de Wout van Aert, se podría decir así, ya que no es un escalador puro, pero hizo lo imposible para poder defender su malla de líder, aunque la perdió. En la última subida de 7 kilómetros quedó solo y comenzaron los ataques. A 5 kilómetros del final se fue Pogačar y bueno, empezó a abrir de a poco la diferencia. Wout van Aert mantenía siempre un ritmo a pesar de que sus rivales comenzaban a atacarlo. Él prefirió poner siempre un ritmo constante. Luego fue Simon Yates el que se fue en busca de Pogačar, pero no pudo alcanzarle. Finalmente fue Tadej Pogačar el que se llevó la victoria de etapa y Wout van Aert pudo aguantar siempre un ritmo muy alto en la subida y tratar de reducir o de minimizar las pérdidas, y lo impresionante fue que se descolgaron gente como Nibali, Geraint Thomas, el mismo Egan Bernal no llegaron en ese grupo. Finalmente perdió 45 segundos, por lo cual Tadej Pogačar pasó a ser el nuevo líder de la carrera. El día de ayer se disputó la quinta etapa y realmente fue muy emocionante, donde los corredores llegaron de uno
en 1 en la llegada de Castelfidardo. Se daban vueltas a un circuito donde tenía una subida realmente durísima. El pelotón se empezó a romper por dos motivos, una por la dureza del circuito y también por el frío, ya que comenzó a llover y las temperaturas bajaron muchísimo. A 52 kilómetros de la llegada venía un grupo de 5 corredores donde teníamos a todos los mejores. Venía Mathieu van der Poel, Wout van Aert, venía Pogacar, estaba Sergio Higuita y también estaba Joao Almeida, pero no parecía haber un gran acuerdo y justo un poco bajando empezó a abrir tierra de por medio Mathieu van der Poel en solitario. Comenzó a extender su diferencia poco a poco y llegó a sacar casi 4 minutos de ventaja. A falta de 17 kilómetros, el que atacó fue Tadej Pogacar, que empezó a recortarle las diferencias. Wout van Aert no pudo responder a ese ataque, nuevamente volvió a poner su ritmo y poco a poco Pogacar fue reduciendo la diferencia con Mathieu van der Poel y agrandándola con Wout van Aert. Al final, en la última subida, en los últimos 3 kilómetros, Pogacar empezó a descontar muchísimo tiempo, ya que tenía 50 segundos cuando faltaban 3 kilómetros, pero Mathieu van der Poel pudo administrar esa diferencia y llevarse la victoria. Una victoria realmente increíble en un día de perros y donde el corredor holandés demostró nuevamente que le gusta atacar de lejos. Pogacar volvió a ser segundo en la etapa y tercero fue Wout van Aert. Así que hasta el momento la general en la carrera queda Pogacar primero, segundo Wout van Aert está a 1 minuto 15 y tercero Mikel Landa a 3 minutos. Recordemos que aún quedan 2 etapas más por disputarse. Para terminar con los resultados de la semana pasada, vamos con el Helsi Asian Tour, una carrera que se disputó en los Países Bajos y era de 3 etapas. La primera se llegó al sprint y lamentablemente Lorena Wiebes sufrió una caída bastante dura en el final y la ganadora fue Jolien D'Hoore, colocándose como la primera líder de la carrera. La segunda etapa era una contrarreloj de 14 kilómetros en un circuito que se iba y se venía por el lado contrario, digamos. Y bueno, debido a al gran viento que había y la lluvia, la organización decidió 2 cosas. Una fue mover el horario, lo retrasaron un poco para ver si el tiempo mejoraba. Y la segunda fue que ninguna de las corredoras podía utilizar bicicleta de contrarreloj por un tema de seguridad. Finalmente, la ganadora fue la corredora del equipo Trek Segafredo, Ellen Van Dijk, que se colocaba como la nueva líder de la carrera y ponía un poco de tierra de por medio, ya que la segunda clasificada estaría a 26 segundos. Y ahora sí, vamos con la tercera y última etapa, donde las corredoras tenían que afrontar 17 vueltas a una subida realmente durísima ahí en los Países Bajos, que la hicieron porque era un vertedero, un basurero, y lo pavimentaron y le pusieron un poco de pavé en el final. Seguramente recordarán de los campeonatos nacionales donde Mathieu van der Poel subía justito por el costadito de los adoquines. Bueno, el día era un día de perro, llovía, hacía muchísimo frío y bueno, se había ido una fuga de 5 corredoras donde decidió atacar Lonneke Areken o algo así, si el nombre lo digo bien, en solitaria y abrió más de 1 minuto, 1 minuto y medio de diferencia con el pelotón, que supo mantener hasta el final para poder llevarse la victoria de etapa. Por detrás, las corredoras intentaron atacar a la líder, pero solamente le sacaron unos pocos segundos, por lo cual Ellen Van Dijk se quedó con la victoria general, seguida de Elisa Brennauer en segunda posición y tercera fue la campeona de Dinamarca, Emma Nosgard. Y tenemos un fichaje de última hora, en este caso para el BH Burgos, y se trata del corredor Dani Navarro. Este corredor había estado el año pasado en el Israel, para el 2021 todavía no se le conocía equipo y finalmente ha sido el fichaje de última hora del equipo BH Burgos. Seguramente será sin duda el corredor para la general en la Vuelta a España y veremos lo que este corredor le puede ofrecer a este equipo, que siempre es muy protagonista. Como dijimos anteriormente, Primož Roglič sufrió 2 caídas en la última etapa de París-Niza y lamentablemente se dislocó un hombro, por lo cual ahora se tomará un par de semanas de reposo para descansar, recuperarse y volverá nuevamente
a competir en el País Vasco, donde seguramente lo veamos intentar sacarse la espinita que le quedó de París-Niza. Hilando un poquito con la noticia anterior, Tony Martin, que se cayó en la quinta etapa, tiene una fractura en el codo. El corredor intentó incorporarse nuevamente en la bicicleta, pero tenía molestias, así que bueno, fue trasladado al hospital donde le hicieron unos estudios y descubrieron que tiene una fractura en el codo. Así que estará seguramente alejado de las competiciones por algunas semanas. Parece que el Jumbo-Visma no está teniendo su mejor comienzo de temporada. Y hasta aquí hemos llegado con las noticias de la semana. Recuerden que todavía quedan 2 días de Tirreno Adriático. También el miércoles tendremos la Necore Corese, carrera de un día, tanto de hombres como de mujeres. Luego vendrá la clasiquísima Milán-San Remo el día sábado y el día domingo está el Alfredo Binda, trofeo Alfredo Binda. Así que bueno, recuerden, aquellos que están suscritos a la app de GCN Plus podrán verlo dependiendo de la geolocalización. Muchas gracias por ver el programa y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.